Buenos días. A mí me tocó exponer el tema de, métodos de separación. Básicamente existen diferentes métodos de separación de mezclas dependiendo también si son heterogéneas o homogéneas y si son disolutos, disolventes, solventes, soluciones o suspensiones o coloides, por ejemplo. Vamos a empezar con el método de separación, el cual es la desalinización. Se entiende por desalinización al proceso mediante el cual se elimina un componente del agua, el cual en sí es la sal. Desalinización viene de des, que es como quitar o deshacer, y salinización, que es agregar o quitar sodio, minerales que puedan en realidad saber salados. Esto se puede dar de alguna manera hirviendo el agua. Cuando hierve después de algún cierto tiempo, lo que pasa con la sal es que se sublima en el recipiente que vamos a calentar y el agua se evapora. Aunque en realidad también existen diferentes métodos, pero el que se da casi siempre en las industrias es el uso de plantas desalinizadoras con el fin o el objetivo de obtener agua dulce y utilizarla para nuestra vida cotidiana. También seguimos con la congelación, que es básicamente el proceso y el resultado de congelar, es decir, hacer que un líquido se vuelva sólido por acción del frío. Esto se puede utilizar como medida de separación de mezclas, ya que hay algunos componentes que no se congelan igual que como por ejemplo el agua. Es decir, hay algunos líquidos que no son congelables, como por ejemplo el alcohol, y desde que se congelan, y cuando no se congelan es como sabemos qué es agua y qué es alcohol, por ejemplo. También seguimos con la osmosis inversa, el cual es un proceso que se utiliza para la purificación del agua. Ya hemos visto que es para purificarla y poder utilizarla en nuestra vida cotidiana. Pero se basa básicamente en la aplicación de presión. Esto con el fin de separar algunos líquidos que pueden llegar a ser más densos que otros líquidos. Filtración. Este es el proceso de separación de un líquido cuando este líquido, que es una mezcla, contiene partes o sí, partes de la mezcla que pueden ser más densas que otras y que son un poco más sólidas, como por ejemplo agua con basura o agua con tierra básicamente. También se utiliza la destilación en algunos procesos de industrias, como por ejemplo para el uso y extracción de agave, que pues básicamente se da al tequila. Aquí lo que se hace es que se utiliza la evaporación como método de purificación y separación de mezclas. Y bueno, también sirve o existe la separación magnética. Este tipo de separación se da cuando hay una mezcla de algunos agentes sólidos o líquidos y sólidos. Básicamente lo que se hace es utilizar un imán y ya cuando el imán está justo cuando toca el líquido, lo que pasa con el imán es que este atrae algunos componentes metálicos de una mezcla para poder separarlas de de otras soluciones. También existe la extracción, que básicamente es extraer un componente de otro componente. Y este se da básicamente cuando la separación de una mezcla de reacción es para aislar algunos de sus fuentes naturales, como por ejemplo el H2O, que es el agua, se puede separar en hidrógeno y en oxígeno, ya que esos dos son químicos que se utilizan para, bueno, no que se utilizan, sino que forman parte de algo que es el agua. Decantación. Este proceso se da cuando nosotros separamos dos sustancias mezcladas, una líquida de otra, pero en el cual es muy útil o es necesario que una solución tenga más densidad que la otra, como por ejemplo el agua y el aceite. Así es más fácil estarla separando. Sublimación. Este proceso también se da por la densidad de un líquido en diferencia de otro. Cuando nosotros tenemos una mezcla que casi siempre es heterogénea, lo que pasa con esta mezcla es que el componente más denso de alguna manera desciende de la mezcla y el componente menos denso o más ligero es el que, sí, que de alguna manera termina arriba de una sustancia y básicamente la sublimación se da por el peso o la densidad de cada sustancia que nosotros estemos manejando. Y bueno, esos han sido todos los procesos de separación de mezclas. Gracias por su atención. O agua con tierra básicamente. También se utiliza la destilación en algunos procesos de industrias, como por ejemplo para el uso y extracción de agave, que pues básicamente se da al tequila. Aquí lo que se hace es que se utiliza la evaporación como método de purificación y separación de mezclas. Y bueno, también sirve o existe la separación magnética. Este tipo de separación se da cuando hay una mezcla de algunos agentes sólidos o líquidos y sólidos. Básicamente lo que se hace es utilizar un imán y ya cuando el imán está justo cuando toca el líquido, lo que pasa con el imán es que este atrae algunos componentes metálicos de una mezcla para poder separarlas de de otras soluciones. También existe la extracción, que básicamente es extraer un componente de otro componente. Y este se da básicamente cuando la separación de una mezcla de reacción es para aislar algunos de sus fuentes naturales, como por ejemplo el H2O, que es el agua, se puede separar en hidrógeno y en oxígeno, ya que estos dos son químicos que se utilizan para, bueno, no que se utilizan, sino que forman parte de algo que es el agua. Decantación. Este proceso se da cuando nosotros separamos dos sustancias mezcladas, una líquida de otra, pero en el cual es muy útil o es necesario que una solución tenga más densidad que la otra, como por ejemplo el agua y el aceite. Así es más fácil estarla separando. Sublimación.
Este proceso también se da por la densidad de un líquido en diferencia de otro. Cuando nosotros tenemos una mezcla que casi siempre es heterogénea, lo que pasa con esta mezcla es que el componente más denso de alguna manera desciende de la mezcla y el componente menos denso o más ligero es el que, sí, que de alguna manera termina arriba de una sustancia, y básicamente la sublimación se da por el peso o la densidad de cada sustancia que nosotros estemos manejando. Y bueno, esos han sido todos los procesos de separación de mezclas. Gracias por su atención. Mi nombre es José Alexis González Payares. Este trabajo corresponde a la materia de Química 2D del segundo semestre. Yo les voy a explicar cuáles son los métodos de separación. Los métodos de separación es para separar los componentes que conforman alguna mezcla o sustancias. Para ello hay diferentes tipos de métodos de separación. Uno de ellos es la desalinización. Se compone por la eliminación de sales. Esto quiere decir que del agua dulce y del agua de mar sale la eliminación de sales. La congelación sirve para congelar alimentos, para tenerlos en conservación en buen estado, y para ellos existe un termómetro para medir la congelación. La osmosis inversa sirve para la purificación del agua. Principalmente se compone por una membrana semipermeable y por una presión externa. Principalmente se ocupa la presión externa, el agua concentrada, para que el agua salga purificada. La filtración es otro componente de los métodos de separación. Para ello sirve de separar como el agua contaminada de basuras, de hierbas. Para ello se ocupa el residuo, el filtrado de papel y el filtrado líquido, que sale ya una vez pasado por estos dos pasos, y sirve para la separación. La extracción es la separación también de un procedimiento de separación de una sustancia que puede disolverse en dos disolventes no visibles entre sí, con distinto grado de solubilidad. Para ello también existe otro tipo de método de separación. Existe la destilación. La destilación se ocupa el punto de ebullición, ya que eso es muy importante para separar, como para hacer el vino, para hacer distintos materiales. La decantación sirve para separar las mezclas como el agua y el aceite. Para ello se ocupa un embudo de decantación, las dos mezclas, que es el aceite y el agua, y ocupamos un tubo estrecho de goteo. Esto es para que esté goteando constantemente, para que el agua no salga rápido y se puede concentrar el aceite arriba en el embudo de decantación. La separación magnética se ocupa principalmente un imán, como bien nos dice, magnética. Para ello es principalmente, yo dibujé aquí una tina que tiene partículas de hierro y arena. Esto hace que estén revueltas el hierro con la arena y el imán solamente tenga las partículas de hierro, las obtenga. Ya saben que el imán es una fuerza para contraer a otra fuerza. La subliminación sirve para el cambio de estado. Algunos ya saben el cambio de estado, que es líquido, gaseoso y todo eso. La subliminación principalmente es por subliminación, y luego pasa a un proceso de subliminación regresiva, que es cuando cambia de estado. Y aquí yo dibujé algunos hielos. Para esto fue todo mi tema de métodos de separación, y lo importante es de que aprendimos a distinguir diferentes tipos de métodos de separación y asimismo poder ver cuáles objetos en nuestra casa o sustancias, como mismo vimos el agua y el aceite, se pueden separar. Otras sustancias podría ser la arena y el hierro con un imán que tenemos en nuestra casa. Igual mismo así, para este de ebullición podemos poner algún ejemplo de como el vino, para sacar el vino. En la congelación pues es para congelar nuestros alimentos y se obtengan en buena conservación. La desanalización es la eliminación de sales, y la osmosis inversa es la purificación de agua. La filtración es para que las sustancias que tú no quieras que aparezcan en la separación ya obtenida no estén en el filtrado líquido. Este fue todo de mi parte de los métodos de separación. Creo que es importante saberlos, ya que los podemos ocupar en nuestra vida diaria o en algún futuro. Gracias por su atención. Muy buenos días, maestro. Le voy a exponer sobre los métodos de separación. Son la desalinización, congelación, ósmosis inversa, filtración, extracción, destilación, decantación, separación magnética y sublimación. La primera es desalinización. Este proceso se trata de separar el agua, la sal del agua del mar, para crear el agua potable. Bueno, la congelación. La cristalización del agua de los productos líquidos recibe el nombre de concentración por congelación. Es decir, que la eliminación del agua con precisión a temperaturas de congelación que garantiza la calidad técnica del producto, es lo que quiere decir. La ósmosis inversa consiste en separar un componente de otro en una solución mediante las fuerzas ejercidas sobre una membrana semipermeable, por así decirlo. La filtración
Se trata de la separación de partículas sólidas de un líquido. Es un proceso de separación de partículas de un sólido, de las partículas sólidas de un líquido utilizando un material poroso llamado filtro. La extracción, esto quiere decir, es un proceso de separación de una sustancia que puede disolverse en dos disolventes no miscibles entre sí con distinto grado de solubilidad. La destilación es un proceso de separación donde utilizan la ebullición selectiva y la condensación. Aquí la decantación, este es un proceso de separación donde se separan las mezclas heterogéneas. Bueno, la separación magnética, esto solamente se utiliza cuando un material tiene propiedades ferrosas o con propiedades de magnéticos, por decirlo así, y el otro no. Es cuando se utiliza esta separación magnética. Se utiliza con separadores de imanes, por así decirlo, porque un elemento es ferroso o tiene propiedades de imanes y el otro no. Al unirse, pues es más fácil separarlo por la separación magnética, pasándoles un imán obviamente se van, los de fierro se van a unir al imán y los otros que no tienen propiedades ferrosas se van a quedar ahí. De la sublimación, este es un método de separación, se podría decir, porque pasa de estado sólido a gaseoso sin pasar al estado líquido. Eso se llama sublimación, pero la sublimación inversa, se podría decir, es cuando de estado gaseoso pasa de estado sólido sin pasar a estado líquido. Esos son los 9 métodos de separación. Esto es todo. Mi nombre es Maricruz Pañales Jaimes. Gracias. Vengo a hacer la exposición de los métodos de separación de las mezclas. Y pues para que vean que no estoy leyendo nada, pues no tengo nada por acá para leer. Ahí tengo el celular, pero pues lo tengo apagado. Acá no hay libretas. Las libretas están hasta por allá. El celular lo pongo acá para que se vea que no lo uso. Bueno, vamos a comenzar con el método de desalineación, que pues el método de desalineación consiste, se junta con el método de la osmosis, ya que pues la desalineación dice que es el proceso para separar soluciones de agua salada, convertirlas en una solución de agua pura, y se hace mediante el proceso de la osmosis directa y osmosis inversa, y esto es con una membrana, que la membrana es una herramienta para separar agua, y como ven pues es aplicando presión. En la osmosis inversa se aplica la presión hacia la derecha, que es donde está la solución diluida del agua, y la osmosis directa se aplica hacia la izquierda, que es la solución concentrada con sal. Luego está el método de congelación, que el método de congelación nos dice que es para separar algún líquido de un sólido mediante el proceso de la congelación. Lo que se hace es poner el sólido a temperaturas frías donde el agua se congela y después separarlo. Luego sigue el proceso de filtración, que la filtración consiste en la capacidad de filtrarse de las sustancias. Por ejemplo, aquí podríamos regar agua con sal. Esto de acá es un papel de filtro, que son las herramientas que se utilizan junto al embudo, y pues un recipiente. Lo que se hace es vertir la agua con sal, y la agua, al tener mayor filtración, va a pasar acá a ser agua pura, y la sal se va a quedar acá en el papel de filtro. Luego está el proceso de extracción, que es casi más o menos lo mismo. Se usa una herramienta acá, que pues, lo que hace es que los materiales que están como más pesados se vayan hasta abajo, y se abre esta, que es una llave que deja que la sustancia caiga, y ese es el proceso de extracción para separar algunas mezclas. Aquí vemos que hay como 3 mezclas, que pues no sé qué sean, pero hay. Luego está la destilación, que esto es mediante el calor, mediante el proceso de ebullición. Y pues acá vemos como aquí ese calor, que es como un tipo mechero. Aquí está su recipiente, la herramienta que se utiliza, y el otro recipiente donde va a caer el agua purificada. Lo que hacemos es calentar el agua mucho, y pues el agua se va a evaporar, y ese vapor va a viajar a través de estos tubos. Aquí se va a tapar y se van a escurrir el agua mediante este tubo. El agua pura va a caer acá. Mientras, por ejemplo, acá puede ser, como aquí dice agua salada, pues la sal, o si le ponemos azúcar, pues se va a quedar aquí. El vapor va a subir, y pues va a ser el que hace que el agua salga, el agua pura salga. Luego está el proceso de decantación, que es el proceso mediante el riego de la sustancia. Y este proceso se hace, pues, como dice, mediante el riego. Por ejemplo, aquí tenemos agua, y lo que puede ser, por ejemplo, azúcar, ¿no? En que el azúcar se asienta cuando la echas en agua. Entonces lo que hacemos es regar el agua y dejar todo esto aquí, ¿no? Luego está el magnetismo, que aquí pues nos lo explican de una manera muy simple. Es, por ejemplo, una mezcla de hierro con harina, y al pues, hacerle con un imán, pues atraemos el hierro, separando el hierro de la harina y dejando que la harina se quede sola. Luego está el proceso de sublimación, que la sublimación es el método para convertir un sólido directamente a un gas. Y aquí vemos que igual se aplica mediante un mechero, y pues hay algunos sólidos como el yodo. Aquí nos ponen el ejemplo del yodo, que pues directamente pueden pasar de ser sólidos a ser un gas. Dice que esta es una mezcla de sal y yodo, y al calentar el yodo se convierte en gas de yodo, o yodo sublimado.
Y aquí pues vemos que se utiliza otra herramienta para que no se salga este yodo, que es un cristal de reloj, donde se deposita el yodo, que aquí dice cristal de reloj, yodo depositado, y acá se puede ver como son unas pequeñas partículas. Y luego acá ponen hielo, supongo que es para que no se salga también el yodo. Y pues esto ha sido todos los procesos de separación de las partículas, sustancias o moléculas, o como le quieran llamar. Estos han sido todos los procesos de separación. Hola, mi nombre es Aislinn y yo les voy a hablar sobre los métodos de separación. El primer método de separación es la desalinización. La desalinización es un proceso en el cual se eliminan las sales del agua. Este proceso se podría aplicar con las sales de mar, ya que el agua de mar contiene sales minerales que son nocivas para el ser humano. La congelación es el líquido que se solidifica. Para llegar a la congelación se tiene que exponer un líquido a temperaturas mínimas, grados bajo cero, para que el agua se pueda congelar o cualquier otro tipo de líquido. La osmosis inversa es la tecnología de purificación. La osmosis inversa nos ayuda a purificar el agua potable, elimina iones, moléculas y partículas, incluso bacterias, cosas que nos podrían hacer daño a nosotros al consumirlas. El otro es la filtración. La filtración es el impedimento es un proceso de separación de partículas sólidas, ya que aquí se pone un filtro para que esas partículas no vayan más allá de donde no tienen que ir y solo salga el agua, que es lo que aquí en este ejemplo se quiere mostrar. En la extracción son las diferencias de solubilidad. En la extracción son disoluciones en la tecnología de separación de un compuesto a partir de una mezcla sólida o líquida, aprovechando las diferencias de solubilidad de los componentes de la mezcla en un disolvente adecuado. Incluyen una de las técnicas de separación del compuesto más utilizada en el laboratorio químico. Esto nos quiere decir que esta es una fuente muy importante en química y que nos demuestra que hay varios tipos de separación y todo se puede esto se podría llevar a cabo sabiendo que son diferentes los tipos de solubilidad. Si son diferentes los tipos de solubilidad, este método de separación podría ser efectivo. La desalinización es el uso de la ebullición para eliminar partículas, bacterias o cosas así del agua que nosotros podamos consumir. Se podría hacer eso, eliminar todo aquello que es dañino no es Santorini. La tienes que hervir antes de consumirla para que no te cause nada. La decantación es la separación de mezclas heterogéneas. Un ejemplo de la decantación podría ser la mezcla de agua y aceite. Son mezclas muy diferentes que no se mezclan. Están una encima de la otra, sea por la densidad que es diferente, también por las mezclas que son, es la separación de mezclas homogéneas, pero también tiene que ver la densidad. En este ejemplo se ve que el aceite, ya como es menos denso que el agua es más pesada, por así decirlo, el agua se encuentra abajo y el aceite, siempre que unimos el aceite con agua, el aceite se va para arriba por la densidad que tiene. Y en este ejemplo se hace la representación de que si vertimos agua y aceite y abrimos la pequeña llave que está aquí, lo primero que va a caer es el agua y lo último que va a quedar es el aceite. Ese podría ser un método de separación también y a ese se le llama decantación. Separación magnética. La separación magnética es un proceso físico, ya que en cualquier recipiente o cualquier sustancia con la que queramos comprobar si es cierto o no, se podría hacer como la mezcla de agua con hierro. El hierro se vierte con el agua, ¿no? Y entonces la separación magnética, para hacer que se separen las sustancias de hierro con el agua, necesitamos un imán. Con el imán se pueden unir todas las partes de hierro y esa sería la separación magnética. La sublimación es el cambio de estado de sólido a gaseoso. Esto quiere decir que es el proceso que consiste en el cambio de estado de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Al proceso inverso, es decir, al paso recto del estado gaseoso al estado sólido, se le denomina sublimación inversa. Para que haya sublimación, no tiene que pasar del estado sólido a líquido, ni de gaseoso a líquido, sino solo de sólido a gaseoso.
para que para que se pueda dar la sublimación. Esto sería todo de mi parte y gracias.